Abderramán III tomó el título de califa con el sobrenombre de Al-Nasir Lidin Allah, aquel que hace triunfar la religión de Dios. Previamente, en 927, había tomado Melilla y contaba además con las plazas fuertes de Tánger y de Ceuta, desde donde controlaba la evolución de sus enemigos fatimíes. El califato dividió su territorio en demarcaciones administrativas y militares denominadas coras, y la opulencia del califato durante estos años queda reflejada en las palabras del geógrafo Ibn Hawakal. La abundancia y el desahogo dominan todos los aspectos de la vida. El disfrute de los bienes y los medios para adquirir la opulencia son comunes a los grandes y a los pequeños, pues estos beneficios llegan incluso hasta los obreros y los artesanos, gracias a las imposiciones ligeras, a la condición excelente del país y a la riqueza del soberano. Además, este príncipe no hace sentir lo gravoso de las prestaciones y de los tributos. Para realzar su dignidad y a imitación de otros califas anteriores, Abderramán III edificó su propia ciudad palatina, Medina Azahara. Dotó a Córdoba con cerca de 70 bibliotecas, fundó una universidad, una escuela de medicina y otra de traductores del griego y del hebreo al árabe, e hizo ampliar la mezquita de Córdoba. Esta etapa de la invasión es, sin duda, la de mayor esplendor, y en ella relumbraron grandes intelectuales, la mayoría españoles, aunque fue de corta duración, pues en la práctica terminó el año 1009 con la fitna o guerra civil que se desencadenó por el trono entre los partidarios del último califa legítimo, Isam II, y los sucesores de su primer ministro, Almanzor. Cuenta algún historiador que el califato fue la primera economía comercial y urbana de Europa tras la desaparición del Imperio Romano, siendo que a la cabeza de la red urbana estaba la capital, Córdoba, la ciudad más importante del califato, que superaba los 250.000 habitantes el año 935 y rebasó los 500.000 en el año 1000. Los estudios filosóficos y astronómicos debieron su principal cultivo a los mozárabes y demás españoles. En cuanto a la astronomía, ciencia aborrecida por los musulmanes fanáticos, cuyos libros fueron quemados, ciertas obras de Aristóteles las trajo de Oriente cierto Abu Omar Ben Martín. Español era Ben Azam, y en medicina Abdalá Yahya, mozárabe médico de Abderramán III. Ejemplos que, si se muestran en ciencias despreciadas por los musulmanes, también se muestran en las que les son afines, historiadores que cultivaban la ciencia en los monasterios y que luego destacaron en la vida cultural de la Córdoba de Abderramán III y de Alakam, tales como Mohamed al-Agostín, Ben Sad, Ibn al-Qutiyya, descendiente de Sara, nieta de Bitiza, Suleimán Ben Biter, Pedro, Ibn Ayán, y en la poesía Servando de Toledo, Ibn Gundisalvo, Ibn Martín, en la jurisprudencia, teología, tradiciones árabes, nombres que nos han llegado con referencia de su raíz española, que sin lugar a dudas son una pequeña muestra de la realidad, dado que lo normal era que los españoles ocultasen su condición y se inventasen genealogías árabes con raigambre para evitar el desprecio y el insulto. A partir de su ascensión al Emirato el año 912, Abderramán combatió con éxito todas las rebeliones que trufaban el Emirato y que, para mal de España, tuvo tan poca atención por parte de la España cristiana, que se limitó a aprovechar las circunstancias para consolidar el triste objetivo de reducir el dominio geográfico de los moros, desaprovechando la ocasión de expulsarlos definitivamente. Abderramán III consideró adecuada su autoproclamación como califa, es decir, como jefe político y religioso de los musulmanes y sucesor de Mahoma, basándose en 4 hechos. A saber, ser miembro de la tribu de Quraysh, a la que pertenecía Mahoma, haber liquidado las revueltas internas, frenar las ambiciones de los núcleos cristianos del norte peninsular y la creación del califato fatimí en África del Norte, opuesto a los califas abbasíes de Bagdad. La proclamación tenía un doble propósito. Por un lado, en el interior, los omeyas querían reforzar su posición,
por otro en el exterior, al objeto de consolidar las rutas marítimas para el comercio en el Mediterráneo, garantizando las relaciones económicas con Bizancio y asegurar el suministro de oro. La herencia sanguínea y cultural española llevó a Abderramán a organizar una aristocracia ajena al mundo árabe, y la herencia árabe le llevó a que estos fuesen fatals, esclavos y libertos de origen europeo, que fue progresivamente aumentando su poder civil y militar, suplantando así a la aristocracia de origen árabe, mientras el ejército continuaba engrosando la presencia bereber. Pero esta ascendencia española no tenía reflejo en otras cuestiones que caracterizaron a Abderramán III. En 950 acabaría ordenando la ejecución de su propio hijo Abdalá, y en general su crueldad fue notoria. Se cuenta que mandaba ejecutar a sus esclavos por cuestiones nimias y que hasta mandó quemar la cara de una esclava que le giró la cara cuando, borracho, empezó a acariciarla. También se cuenta que siempre había con él un verdugo de guardia y que no confiaba en nadie. Por su parte, la economía de los reinos cristianos, y debido a la inseguridad ocasionada por las razias sobre los bienes inmuebles, estaba basada en la ganadería trashumante más que en la agricultura, lo que acabaría consolidando el fenómeno de la mesta conforme avanzaba la Reconquista. Una actividad que alcanzaría importancia primordial en la economía española y contaba con tribunales que, al estilo del de las Aguas de Valencia, terciaba en los conflictos, siendo que al respecto se recogían dictados presentes en el fuero juzgo. Hasta el siglo XI, los reinos cristianos estuvieron constituidos por elementos diversos, o en señoríos, aldeas o ciudades, dotados cada uno de ellos de jurisdicciones distintas. Solo los señoríos de realengo se encontraban bajo la autoridad directa del monarca. El rey administraba justicia, acuñaba moneda, dirigía la guerra y aceptaba el derecho consuetudinario. Desde mediados del siglo XI, los reyes iniciaron una política de fortalecimiento y centralización de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. En 930, por su parte, Abderramán puso cerco a Toledo, manteniéndolo durante 2 años cuando los toledanos se sometieron, debiendo admitir además la construcción del Alcázar. Toledo recibió ayuda de Ramiro II, pero debió cejar en la misma merced a las discordias civiles que se vivían en León, fomentadas por su hermano Alfonso IV, que, sucesor de Fruela, había abdicado precisamente en Ramiro II 5 años después de haber accedido al trono. Con el cerco de Toledo finalizan las noticias relativas a las rebeliones propiciadas por los muladíes. Ya solo quedó la Reconquista a cargo de los cristianos, si bien también reconocen los historiadores que a partir de ese momento y en el reinado de Abderramán III, los mozárabes se vieron eficazmente protegidos contra la persecución de otras razas y vieron respetados sus fueros y libertad religiosa hasta principios del siglo XI, y no participaron en nuevos altercados. En el curso de estos acontecimientos, Ramiro I de Aragón moría el año 1063 en el asedio de Graus, frente a Al-Muqtadir, que contaba con el apoyo de Castilla. Hemos visto que en el 930 Ramiro II accedió al trono de León, y lo hizo con tanto empuje como el que 18 años antes tuvo Abderramán III. Tan es así que los españoles lo llamaban el Grande, mientras los moros lo llamaban el Diablo. No pudo tomar Toledo, pero paró los pies a Abderramán en San Esteban de Gormaz el año 933. Pero en el 934 una aceifa sarracena llegó a Pamplona y Abderramán obtuvo la sumisión de su tía, la reina Toda. Pero Ramiro II, con el apoyo de Fernán González, obtendría una importante victoria en Osma sobre las tropas musulmanas, consecuencia de la cual el rey moro de Zaragoza, Abollada, se sometió a Ramiro. También Ramiro II desmanteló las murallas de Talavera, lo que ocasionó una aceifa de Abderramán que fue frenada en Osma con la ayuda del conde Fernán González de Castilla, que había sido proclamado conde independiente el año 929, el mismo año en que Córdoba rompió con Damasco. En el 932, el mismo Ramiro II tomó la fortaleza de Majerit, Madrid,
y ese año, junto al conde Fernán González, dio un soberano repaso a los agarenos en Osma, mientras estos se embarcaban en una operación militar a favor de los árabes de Marruecos, a cuya costa recuperaron el gobierno de la ciudad de Ceuta y de la de Tánger. Fernán González ayudó a la reina Toda para entronizar en León a su nieto Ordoño III, con el objetivo de fundar su condado, aspiración de vascos y cántabros. Y Ramiro II pues tenía un aliado, Fernán González, que a pesar de todo significó un revulsivo dentro del propio reino cristiano. Y es que Fernán González nació con toda probabilidad en la primera década del siglo X y desde su infancia pudo conocer los enfrentamientos existentes entre las gentes de su condado y los nobles leoneses. En el 929 fue proclamado conde de Castilla y en el 31 de Álava, Lantarón, Cerezo y Asturias de Santillana. En el año siguiente tomaba Madrid junto a Ramiro II y en 934 Ramiro II lo salvó de un asedio de Abderramán en San Esteban de Gormaz y en el 950 ayudaba a la reina Toda de Navarra contra Ordoño III y a favor de su nieto, que en 955 sería rey de León con el nombre de Sancho el Gordo. Fernán González, muy querido por su pueblo, cántabro y vasco, fue llorado por su pueblo cuando quedó preso del reino de Navarra. El romance de la liberación de Fernán González da muestra de ello, cuyos versos finales cantan: «Do venís, mis castellanos, digádesmelo por Dios, cómo dejáis mis castillos a peligro de Almanzor. Allí habló Nuño Laínez, íbamos, señor, por vos, a quedar presos o muertos o sacaros de prisión». El condado castellano tenía por frontera norte el mar Cantábrico. Por sur llegaba hasta Roa, Aranda de Duero y Osma, y por el este hasta La Rioja y Navarra, y por el oeste hasta el Pisuerga. Eran el producto de los reductos hispánicos de Cantabria y Vascongadas. León controlaba desde el Pisuerga por el este hasta el Atlántico por el oeste y desde el Cantábrico por el norte hasta el Duero. Navarra controlaba hasta Urgel y el condado de Barcelona desde aquí hasta el Mediterráneo y hasta el Llobregat. Durante los primeros años del califato, la alianza del rey leonés Ramiro II con Navarra y con el conde Fernán González ocasionó el desastre del ejército califal en la batalla de Simancas de agosto del 939, que tuvo importantes consecuencias, ya que el ejército musulmán acudía a la llamada de yihad con contingentes de más de 100.000 soldados y claras expectativas de victoria. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.